Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 51. Pokémon. Y Transmigrate to IC 51. Lo tengo. Los oficiales que estaban abajo se iluminaron de emoción. Pero Agatha, Lorelei y los demás de la Liga Índigo fruncieron el ceño sutilmente. De ninguna manera. Podría ser tan fácil. Al segundo siguiente, el Dragonair que había atrapado a Joker se congeló de repente. Con un suave chasquido, el Joker que habían capturado se partió por dentro, desinflándose como un globo. Era un seduelo. Y ese no fue el final. Del maniquí roto, una densa nube de polvo verde oscuro comenzó a extenderse. El Dragonair que sostenía al Joker falso fue alcanzado al instante. Sus párpados se cerraron visiblemente y, en 2 segundos, su cabeza se inclinó hacia un lado. Se quedó profundamente dormido. Era polvo para dormir. El movimiento se produjo tan repentinamente que ni siquiera el Dragonair de Lance pudo reaccionar a tiempo. Dragonita. Huracán. Gritó Lance con fuerza al ver el polvo verde extendiéndose hacia ellos. Otro Dragonair, que volaba cerca, también sucumbió al polvo para dormir y cayó inconsciente hacia el suelo. Dragonite batió sus pequeñas pero poderosas alas, generando un vendaval completamente desproporcionado a su tamaño. Pero Lance había pasado por alto un detalle crítico. Todavía había una multitud de espectadores abajo. El feroz huracán levantó el polvo somnífero, dispersándolo justo antes de que alcanzara a Lance y sus Pokémon. Sin embargo, toda la calle estaba ahora cubierta por el polvo a la deriva. En un instante, los miles de curiosos reunidos en la calle comenzaron a tambalearse. Como si oyeran la canción de cuna de un Jigglypuff, sus párpados se volvieron pesados, y uno a uno, se desplomaron donde estaban, profundamente dormidos en medio de la calle. Incluso la agente Henry, quien dirigía el operativo policial, notó que algo andaba mal mientras buscaba a la desaparecida Rigua. Intentó librarse de la somnolencia que la invadía, pero en cuestión de segundos, ella también sucumbió, apoyándose en una patrulla mientras dormitaba. Los camarógrafos del equipo de noticias de Cyanwood City, que acudieron al lugar para capturar los acontecimientos que se desarrollaban, no fueron la excepción. Lo último que los habitantes de la ciudad vieron en sus pantallas de televisión fue la cámara inclinándose y cayendo, con la transmisión congelada en la imagen de la multitud dormida. Y desde arriba, descendiendo lentamente, estaba la figura del maestro dragón Lance, agarrando los restos rotos del señuelo del Joker. Joker, bastardo. El rugido furioso de Lance resonó en los televisores de los espectadores de todo el mundo Pokémon. Poco después, las sirenas de la policía resonaron por las calles con la llegada de refuerzos del departamento de policía de Cyanwood. Pero todos sabían que ya era demasiado tarde para capturar al Joker. La transmisión en vivo se cortó abruptamente. Blissey usa campana curativa. La enfermera Joy Saori llegó a la escena con su Blissey, cuya campana curativa comenzó a despertar a los ciudadanos dormidos afectados por el polvo para dormir. ¿Qué acaba de pasar? Sí, caía polvo del cielo y entonces, me desmayé. ¿No era ese polvo para dormir? Mi Butterfree lo usa siempre para evitarme las tareas de casa. Funciona de maravilla. Espera, ¿no salía el polvo del cuerpo de Joker? ¿Dónde está Joker? Un momento. Esa ladrona también se ha ido. Ese no era el Joker. Era un muñeco. A todos nos han engañado. No se esparció el polvo para dormir debido al huracán Dragonite de Lance. Los ciudadanos, al despertar, comenzaron a murmurar entre ellos. Al ver que la situación se descontrolaba, Godsow, el presidente de la liga, se adelantó para dirigirse a la multitud. Bien, todos, dispersémonos. Por favor, no se reúnan en situaciones como esta en el futuro. Es demasiado peligroso. La verdad es que el truco del Joker de hoy lo dejó completamente conmocionado. Por suerte, el cuerpo falso solo estaba lleno de polvo para dormir inofensivo. Si hubiera sido polvo tóxico, las consecuencias habrían sido inimaginables. Uf.
Casi me da un infarto cuando vi caer todo ese polvo para dormir, dijo la agente Henry, que también había venido corriendo desde la villa. Se dio una palmadita en el pecho, aliviada. Esta era la segunda vez que presenciaba la astucia de Joker. A diferencia de las tácticas de fuerza bruta empleadas por el equipo Rocket u otros grupos criminales, las artimañas del Guasón la hacían sentir completamente impotente. Sus estrategias eran simplemente demasiado abrumadoras. Godsoe guardó silencio y se giró para mirar a Lance, que había descendido del cielo. En su mano sostenía el muñeco del Joker vacío y desinflado. Lance permaneció allí con la cabeza gacha, en silencio. Nadie se atrevió a acercarse. Después de una larga pausa, Godsoe suspiró profundamente y habló en voz baja. El caso del Joker pasará a manos de la Policía Internacional. La Policía Internacional, una división especial de la Liga Pokémon, se encargaba de lidiar con organizaciones criminales como el equipo Rocket y Zipper. A diferencia del estilo militar y de alto perfil de los investigadores oficiales de la Liga, la Policía Internacional operaba más como agentes encubiertos, trabajando en la sombra. Dada la situación actual, ellos eran mucho más adecuados para la tarea que Lance. Presidente. La expresión de Lance se retorció de incredulidad al mirar a Godsoe. Pero la inusual expresión severa del hombre mayor lo silenció, obligándolo a tragarse sus palabras. Deberías regresar y tomarte un tiempo para descansar. El tono de Godsoe era firme, a diferencia de su habitual actitud amable. En ese momento, irradiaba la autoridad de un padre estricto. Y, de hecho, era una de las pocas personas en la liga, quizás incluso en todo el mundo Pokémon, que podía mantener a Lance bajo control. Y comprendido. Después de una larga pausa, Lance finalmente cedió, pronunciando una sola palabra antes de irse con su Pokémon. Godsoe lo vio irse, suspirando por dentro. Lance era aún demasiado joven e inexperto. Necesitaba más temple. Al enfrentarse a alguien tan astuto como Joker, el joven maestro dragón estaba destinado a ser superado. La decisión de Godsoe no se tomó porque dudara de las habilidades de Lance. Fue para protegerlo. Aunque la narrativa oficial de la liga afirmaba que el primer encuentro de Lance y Joker terminó con la huida de Joker, otorgándole así la victoria a Lance, Godsoe sabía la verdad. En realidad, Lance había perdido ambos encuentros. Y aunque perder en una batalla sencilla era algo que Lance podía aceptar y trabajar para superar, perder ante los planes de Joker era mucho más frustrante. Godsoe temía que nuevos encuentros pudieran llevar a Lance, el prometedor heredero del título de Agatha, al límite. Al día siguiente, los titulares dominaron los periódicos y los noticieros de todo el mundo Pokémon. El maestro dragón Lance sufre una humillante derrota en el mayor escándalo de la semana de la liga. Chapter 52. Pokémon. Y Transmigrate to IC 52. Las noticias de televisión defendieron una vez más a Lance, uno de los 4 miembros de la élite de la Liga Índigo, afirmando. Los criminales de clase A de la Alianza temen la fuerza de Lance y no se atreven a confrontarlo directamente. Solo pueden recurrir a amenazas contra civiles para intentar explotar sus debilidades. Afortunadamente, bajo la protección de Lance, no hubo víctimas en el incidente de los grandes almacenes Cianuro. Tenemos razones para creer que, pronto, cuando Lance suceda a Agatha como campeón, liderará la Liga Índigo hacia una nueva era. Cualquiera que no sea ciego y haya leído las noticias, o cualquiera con un poco de experiencia en combate en el mundo real, puede verlo. La batalla de ayer. Lance perdió. Aunque ambos bandos nunca llegaron a entrar en combate directo, esto fue, sin duda, una derrota estratégica. Lance fue demasiado descuidado. Al ver que el oponente no hacía ningún movimiento evidente, acortó la distancia demasiado. Cuando se desató el polvo somnífero, entró en pánico visiblemente. Incluso cometió un error de principiante al usar Huracán para lanzar el polvo al suelo. Sinceramente, Lance aún es joven. Después de todo, apenas se ha hecho adulto. Dicho esto, el canal de noticias pertenece a la región de Johto, así que es comprensible que intenten hablar bien de su alto mando local para salvar las apariencias. Además, la gente en el mundo Pokémon suele ser más indulgente en general. Claro, aquí también hay guerreros del teclado, pero no tan tóxicos como en la vida anterior de Stephen. En cuanto a la cobertura mediática en otras regiones, no ha sido tan amable. Desde la región de Teselia, Flickloud Daily escribió. Aunque Lance es uno de los entrenadores más jóvenes y destacados que la liga ha visto en los últimos años, aún le falta experiencia al lidiar con organizaciones rebeldes como el equipo Rocket, que pelean sucio. Esperamos que mejore en este aspecto. Sin embargo, considerando que Lance derrotó recientemente a Joker, tenemos razones para creer que fue solo un descuido, y no volverá a cometer el mismo error.
Regiones como Teselia o Enisino ofrecieron comentarios relativamente neutrales y objetivos, aunque se inclinaron ligeramente a favor de Lance. Esto tiene sentido. Después de todo, Lance es miembro del alto mando de la liga. Aunque no sea de su región, sigue siendo uno de ellos. Pero dos regiones se destacaron. Primero, desde la región de Paldea, la Academia Naranja escribió. Aunque Lance es considerado el miembro más prometedor del alto mando de la liga, cometió el error de novato de lanzar somníferos a civiles. Esperamos que evite este tipo de errores en el futuro. Además, los ciudadanos de Ciudad Cianuro demostraron una clara falta de conciencia de la crisis. En lugar de evacuar al enterarse de una situación peligrosa en las cercanías, se quedaron a presenciar el espectáculo, permitiendo que los criminales aprovecharan el caos. Algo así jamás ocurriría en Paldea, ya que todos nuestros ciudadanos han recibido educación superior en la Academia Naranja. No solo criticaron a Lance y a la región de Johto, sino que también se elogiaron a sí mismos. Simplemente, increíble. Pero el verdadero drama vino después. Una entrevista en vídeo con el presidente Rose de la Liga Galar se hizo viral en línea. En Gate Televisión, el presentador comenzó. La humillante derrota de Lance se ha convertido en el tema más candente de la Liga Pokémon en los últimos 2 días. Escuchemos qué tiene que decir la presidenta Rose de la Liga de Galar. Conocido por su franqueza, el presidente Rose comentó sin rodeos. Si la Liga Índigo pierde así, más vale que renuncien a su dignidad por completo. Los medios de comunicación de todas las regiones se han vuelto locos. En casa, Stephen ni siquiera sabía cuántas noticias caóticas había leído. Para resumir, los medios de comunicación de Kanto y Johto están haciendo todo lo posible para defender a Lance y restarle importancia al incidente. Oen, Sinnoh y Kalos mantienen una postura relativamente neutral, pero aún así apoyan en cierta medida a Lance. Es normal. Después de todo, Lance es miembro del alto mando de la liga. Aunque no sea de su región, sigue formando parte de la misma organización. Paldea, por su parte, adoptó una postura crítica. Galar. Le dieron una patada a Lance mientras estaba en el suelo. Esta actitud de Paldea y Galar es digna de reflexión. El presidente de la Liga de Paldea se centra en el desarrollo de la industria educativa Pokémon, con el objetivo de convertir la Academia Naranja en la escuela Pokémon más grande del continente. Su objetivo es formar a los entrenadores más fuertes para que Paldea se convierta en la liga más fuerte. Mientras tanto, Rose juega con el dinero. Invierte cuantiosamente en la formación de jóvenes entrenadores prometedores e incluso ficha a entrenadores talentosos de otras regiones. Su actitud hacia la Liga Índigo es flagrante. Podemos reemplazarlos. Entonces, cuando Lance, el niño símbolo de la Liga Índigo, hizo el ridículo, Rose, naturalmente, no se contuvo. Toda esta debacle ha provocado un amplio debate entre el público. Pueblo Paleta, región de Kanto. Así que la élite supernova de la Liga Índigo no es tan buena. Si fuera yo, no habría caído en las trampas de ese enmascarado. Un niño de unos 5 años, con pelo castaño claro y puntiagudo, estaba de pie con las manos en los bolsillos y parecía satisfecho. Gerin, solo estás diciendo tonterías. Lance solo fue descuidado. Un niño de unos 4 años, con expresión ingenua y ojos inocentes, protestó indignado. Por lo menos, no podemos cometer el mismo error. Otro niño de 5 años, que llevaba una gorra roja, habló con moderación pero con firmeza. El niño de 4 años pareció sorprendido. Wow, Red, me sorprende que hayas dicho tanto de golpe. Sus rasgos faciales se parecían sorprendentemente a los del chico de pelo puntiagudo que tenía a su lado, más del 80%. Sin embargo, su cabello era más oscuro, de un castaño oscuro. La relación entre estos 4 chicos es tan buena como siempre, dijo la madura Delia, quien, aunque aún no tenía 30 años, ya era madre de 2 hijos. Sonrió con cariño mientras los observaba. Qué lástima que todos sean chicos. Si alguno fuera chica, incluso podrían acabar siendo suegros, bromeó el profesor Oak, que estaba cerca. Cianwood City, casa rural junto al mar. En la sala, la televisión transmitía noticias sobre el incidente de ayer. Los medios parecían decididos a volver a centrarse en Rigua. Aunque su poder demostrado era limitado y no hubo bajas, su asociación con Joker le valió un nivel de búsqueda de clase B. Después de preparar la comida para los Pokémon, Stephen y los demás se sentaron a comer. Stephen aplaudió para llamar su atención y dijo: de ahora en adelante, somos compañeros de equipo. Para fortalecer nuestro vínculo, comencemos con unas sencillas presentaciones. Si hubiera sido Will quien habló, Ryua probablemente se habría burlado. No tengo ningún interés en vincularme contigo. Sin embargo, después de los últimos días de reflexión, Ryua se dio cuenta de que le debía muchos favores a Stephen, por lo que no se opuso. ¿Qué deberíamos decir?
Preguntó Will con curiosidad. Stephen extendió las manos e imitó en tono de broma el tono de cierta serpentina. Solo tu nombre, lo que te gusta, lo que no te gusta, tus sueños para el futuro, tus aficiones, cosas así. Sí, con eso debería bastar. Chapter 53. Pokémon. Y transmigarte tu IC 53. Entonces yo iré primero. Will habló con entusiasmo. Me llamo Will. Me gustan los Pokémon de tipo psíquico y me disgusta la rutina y la previsibilidad. Creo que lo desconocido es lo más interesante. Si ya supiéramos todo lo que va a pasar, la vida sería demasiado aburrida. En cuanto a mis aficiones, disfruto encontrando maneras de divertirme. Así que, después de descubrir la identidad de Stephen, decidí formar equipo con él. En cuanto a mis sueños para el futuro, todavía no lo he pensado. Por ahora, vivir así es bastante agradable. Después de escuchar la presentación de Will, Rua lo miró en silencio y pensó para sí misma. Como era de esperar, es completamente poco confiable. En ese momento, Rua notó que Stephen la estaba mirando. Cuando sus miradas se cruzaron, Stephen levantó ligeramente la cabeza, indicando que era su turno. Después de un breve momento de reflexión, Rua habló con calma. Me llamo Rua. Ya conoces mi pasado. Cosas que me desagradan, desprecio todo lo falso, así como la gente pretenciosa. No hay nada que me guste especialmente. Si tuviera que decir algo, diría mis Pokémon. Mientras decía esto, Rua acarició suavemente a Slowdown, quien estaba felizmente devorando comida nutricional Pokémon a sus pies. En cuanto a los sueños, no son más cremas. Nunca me he preocupado por ellos. Sin embargo, ahora mismo tengo un objetivo a corto plazo, y eso es, matar a un hombre. PD. ¿Eres Sasuke? Cuando llegó a esta parte, la voz de Rua involuntariamente se hizo más pesada. Sintiendo el aura intensa e inaccesible que emanaba de Rua, Will tragó saliva nerviosamente, preguntándose en silencio. Vaya, la persona de la que habla no soy yo, ¿verdad? ¡Guau! El Houndour de Rua, al escuchar sus palabras, también dejó de comer temporalmente y emitió una leve intención asesina que coincidía con la de Rua. Ejem. Muy bien, Stephen, ahora te toca a ti. Will aplaudió para aligerar el ambiente. Me llamo Stephen. Las cosas que me gustan son similares a las de Will. Cosas desconocidas, o mejor dicho, el acto de explorar lo desconocido. Cosas que no me gustan. Son demasiadas para enumerarlas todas. Tengo muchas aficiones. Actualmente, mi principal objetivo es investigar Pokémon. Los sueños son demasiado lejanos, pero mi objetivo a corto plazo es ayudar a mis Pokémon a liberar su potencial. Después de escuchar las 3 presentaciones, Natu de Will cantó en voz alta. Natu. Tipi, preséntense también. Soy Natu, y lo que me gusta es, siguiendo el ejemplo de Natu, Jinx, Slowpoke y Executor de Will intervinieron uno tras otro. Luego, se giraron con entusiasmo para mirar a Houndour de Rua, quien parecía un poco fuera del lugar. Sintiéndose incómodo bajo la mirada del Pokémon de Will, Houndour respondió con impaciencia. Guau. Soy Houndour. Me gusta la carne y me disgustan los humanos. Sigo a esta chica humana porque compartimos el mismo objetivo. Una vez que lo consiga, me iré. Mi sueño es devolverle la gloria a mi raza y. Matar a cierto hombre. Aullido tilde tan pronto como el Houndour de Rua terminó de hablar, uno de los Houndours de Stephen aulló en respuesta. ¿Qué significa? Si te vas, no te detendremos. Pero nos quedamos aquí. El pensamiento de sus últimos días en la naturaleza, soportando el hambre y durmiendo a la intemperie, hizo que los 3 Houndours de Stephen apreciaran aún más sus vidas actuales. Claro, el entrenamiento fue duro, pero aún así fue mucho mejor que vagar por la naturaleza. El cuidado que Stephen tenía de ellos solo podía describirse como meticuloso. La primera vez que fueron sometidos a un entrenamiento especial, los 3 Houndours quedaron atónitos. Nunca pensaron que fuera posible hacerse más fuertes de esta manera. Aunque no habían sido parte de la sociedad humana por mucho tiempo, podían decir que este tipo de equipos y métodos de entrenamiento eran lujos exclusivos que no estaban disponibles en la naturaleza. Durante el entrenamiento, incluso se monitorizaba su ritmo cardíaco con electrocardiógrafos para garantizar que superaban sus límites sin riesgo de lesiones. Fuera del entrenamiento, su entrenador usaba una misteriosa habilidad de conexión mental para charlar con ellos semanalmente. Luego, basándose en sus gustos cambiantes, Stephen ajustó sus dietas en consecuencia. ¿Por qué volvería a la naturaleza? Tendría que estar loco. El Houndour de Rua giró la cabeza, aparentemente queriendo evitar involucrarse más en la conversación. Los Pokémon de Will intercambiaron miradas y se preguntaron en silencio si sería difícil llevarse bien con este Houndour en el futuro. Luego se dirigieron al Umbreon de Stephen y a los 3 Houndours.
Como líder del grupo, Umbreon sintió que era su deber hablar primero. Umbreon. Umbreon. Soy Umbreon. No tengo gustos en particular. Lucho por una sola razón: ayudarlo a lograr su sueño. Ese es mi sueño. Mientras hablaba, Umbreon levantó la mirada para mirar a Stephen. Aplauso, aplauso, aplauso. Conmovidos por la atmósfera, Natu, Slowpoke y Hinks de Will comenzaron a aplaudir simultáneamente. Executor, que no tenía manos, asintió en señal de acuerdo. No entendieron del todo lo que quería decir, pero se dieron cuenta de que era impresionante. Sin embargo, alguien estaba destinado a arruinar el momento. Uno de los Houndours de Stephen, mientras se lamía la pata, bromeó. ¡Guau, guau! Como se esperaba de la hermana Umbreon. ¡Qué ideales tan elevados! Otro intervino. ¡Guau, tilde! ¿Pero la hermana Umbreon no tiene ya 8 años? Escuché que el entrenador te adoptó hace solo unos meses. ¿No es tu margen de crecimiento limitado? El último sonrió con picardía. ¡Guau, guau! Tranquila, hermana Umbreon. Si nos encontramos con oponentes más fuertes en el futuro, nos encargaremos de ellos. Tú, como anciana, puedes relajarte con unos Pokémon. En comparación con los Pokémon domesticados, los Pokémon salvajes comprendieron en qué medida la edad afectaba la fuerza. En la naturaleza, muchos Pokémon se enfrentaron a amenazas de depredadores desde el momento en que nacieron, lo que los obligó a maximizar su crecimiento durante sus mejores años. Los miembros mayores y más débiles del grupo a menudo terminaban haciendo el trabajo más duro y sucio o, en casos extremos, eran abandonados por completo. Los Houndours podían notar que Umbreon, dada su edad, ya no había alcanzado sus años de máximo crecimiento. Como dijo Giovanni, el límite de Umbreon estaba en el alto mando. Superar ese límite era casi imposible. Umbre. Lo estás pidiendo. Enfurecida, Umbreon se abalanzó sobre los 3 Houndours con sus garras extendidas. En un instante, toda la mesa quedó volcada. Stephen, Will y Ryu miraron hacia abajo para ver qué estaba pasando. Debajo de la mesa se había desatado una feroz pelea. Umbreon tenía una pata presionando la espalda de un Houndour mientras mordía la garganta de otro. Si Hinks no fuera porque la sostenía con ambas manos, Umbreon podría haber arrancado un trozo del techo. Mientras tanto, Natu y Slowpoke estaban a ambos lados del último Houndour, evitando que la situación se intensificara aún más. El Houndour de Ryua, por otro lado, se retiró silenciosamente a una esquina, tratando de minimizar su presencia. Will quedó completamente estupefacto. ¿Qué demonios? Están peleando entre ellos. ¿Qué creen que están haciendo todos? La severa voz de Stephen atravesó el caos, obligando finalmente a Umbreon y los Houndours a calmarse. PD. No menciones la edad de una mujer. Chapter 54. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 54. Créditos. Novel Realer. 10 minutos después, Ryu y Will estaban ocupados limpiando la mesa volcada, los platos rotos esparcidos por todo el suelo y la sopa pegada al suelo. Stephen bajó la mano de la cabeza de Slowpoke y le dijo fríamente al silencioso Umbreon y a los 3 Houndours. A partir de hoy, Umbreon comerá comida Pokémon ácida durante 3 días. En cuanto a ustedes, María, Rosa y Sina, comerán comida Pokémon dulce durante una semana. María, Rosa y Sina eran los apodos que Stephen les había puesto a sus 3 Houndours para diferenciarlos mejor. Inicialmente, consideró llamarlos Chocolate o Vainilla, pero esos nombres no les convenían, así que desistió. El sabor agrio era la comida Pokémon que menos le gustaba a Umbreon, mientras que el dulce era detestado por los Houndours. Este era su castigo. Según el testimonio del imparcial Slowpoke, Stephen se enteró de que fueron los Houndours quienes iniciaron la provocación. Aunque Umbreon había sido el primero en atacar, Stephen decidió imponer un castigo más severo a los Houndours. Aurora y María, quien se había burlado de Umbreon con "Te estás haciendo vieja, hermana Umbreon. ¿Acaso puedes seguir luchando?". Estaba insatisfecha. Después de todo, fue esa vieja bruja quien atacó primero. Pero Sina la presionó hacia abajo a su lado. No era el momento de destacar. Por la tarde, el problema entre Umbreon y los Houndours había quedado resuelto por el momento. Después de un breve descanso al mediodía, Ryu atrajo a sus Houndours para encontrar a Stephen. Stephen, sobre ese hombre que mencioné, ¿puedes ayudarme? Will, algo tonto, aún no había averiguado las razones. Pero Ryu no creía que alguien tan astuto como Stephen no lo hubiera descubierto ya. El hombre al que ella quería matar era, por supuesto, el miembro de la Elite 4 de la Liga Índigo, Aldous, el que había asesinado a los padres de su Houndour. ¿Crees que eres rival para un miembro del alto mando en este momento? Stephen respondió con una pregunta. Ryu frunció el ceño levemente. Por eso te pido ayuda. No te preocupes, te lo pagaré.
Después de todo, ella había presenciado personalmente cómo Stephen formó equipo con Will y utilizó tácticas inteligentes para derrotar al Altair de nivel élite. ¿Crees que trucos como ese funcionarán siempre contra un entrenador de nivel élite? La respuesta de Stephen dejó arriba sin palabras. La razón por la que los trucos funcionan es porque son inesperados y rara vez se utilizan. Este mundo es la realidad, no un juego. No existe una estrategia como Aaron nivel 1 o proteger, no proteger, proteger. Si bien los trucos pueden ser útiles, lo que más importa es la fuerza bruta. Al oír esto, Ryu se quedó en silencio. Vamos a entrenar juntos. Stephen le dio una palmadita a Iwa en el hombro y caminó hacia la playa. Oye. ¿Por fin te tomas en serio el entrenamiento? Estaba esperando esto. Will, ya a la orilla del mar, se estiró pesadamente. Sí, empecemos. Stephen asintió. Ante la mirada perpleja de Ryu, Will se giró y sacó varios chalecos de una maleta cercana. Pero no eran para los tres. Después de sacarlos, Stephen y Will comenzaron a ponerles los chalecos negros a sus Pokémon. Ryu estaba completamente confundida. Ha cambiado tanto el mundo que ahora incluso a los chicos les importan las ceremonias. ¿Necesitan ropa para entrenar Pokémon? Al notar la confusión en los ojos de Ryu, Stephen tomó uno de los chalecos y explicó. Estos chalecos tienen satélites GPS incorporados que pueden registrar los parámetros detallados y los cambios físicos de cada Pokémon. Mientras hablaba, Stephen abrió el bolsillo interior del chaleco, revelando un pequeño dispositivo de datos tipo USB. Lo insertó en la laptop de Will. Curiosa, Ryu se inclinó y vio que Stephen había recuperado datos de entrenamiento anteriores de Umbreon y los Houndours. Distancia recorrida, velocidad máxima de sprint, aceleración instantánea, potencia de salto y los ojos de Ryu se abrieron de par en par. Sentía que ella y Stephen vivían en mundos completamente diferentes. Como hija de una familia adinerada, se consideraban muy versada en todo tipo de conocimientos. Pero nunca había visto a nadie entrenar Pokémon de esa manera. Y, sin embargo, las sorpresas estaban lejos de terminar. Will, saca esa cosa. Entiendo. En respuesta a la señal de Stephen, Will sacó otro objeto de la maleta. ¿Era y una máscara de gas? Stephen y Will colocaron las máscaras en sus Pokémon, que fueron especialmente personalizadas. ¿Para qué es esto ahora? Al ver a los Pokémon, ahora con chalecos y máscaras de gas, luciendo como si hubieran entrado al set de Call of Duty, Ryu sintió que su visión del mundo se hacía añicos una vez más. Son máscaras que restringen el oxígeno. Limitan la cantidad de aire que entra al cuerpo del Pokémon, lo que ayuda a mejorar su capacidad pulmonar y su resistencia. Mientras Stephen hablaba, ajustó la válvula de aire de la máscara de Houndour y continuó explicando. Al controlar la cantidad de aire que entra a través de diferentes válvulas, podemos simular un entrenamiento en gran altitud para mejorar su función respiratoria. Ryu se quedó atónito. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué no entendía ni una sola palabra? Stephen sonrió levemente. Claro, por muy buena que sea la teoría, hay que ponerla a prueba con la práctica. Will, hagamos un partido de práctica entre nuestros equipos. Tú y Ryu. De acuerdo. Como superior, debería enseñarle algo de disciplina al nuevo miembro. Will se frotó las manos con entusiasmo. Señaló su Jynx. Ryu se quedó desconcertado. Sus Houndour eran de tipo fuego/oscuridad, lo que tenía una clara ventaja sobre los tipos hielo/psíquico como Jynx. Entonces, ¿me estás subestimando, eh? La expresión de Ryu se volvió fría. Está bien. Ya que lo estás pidiendo, te lo daré. Houndour, lanza llamas. Ryu agitó su mano con confianza. La boca de Houndour se llenó de intensas llamas, que se convirtieron en una corriente de fuego dirigida directamente a Jynx. Jynx usa psíquico para bloquearlo. Bajo el mando de Will, una tenue onda psíquica púrpura cubrió el lanzallamas en el aire, deteniéndolo como si el tiempo se hubiera congelado. Los movimientos de tipo psíquico son versátiles. Juego de niños. Giro de fuego. Ryu cambió rápidamente de táctica. Las llamas lineales se transformaron en un vórtice en espiral, formando una tormenta de fuego que atrapó a Jynx en un mar de fuego. Si bien Fire Spin no era tan poderoso como Flamethrower, su área de efecto más grande lo compensaba. ¡Zas! El intenso calor quemó la playa de arena, elevando columnas de humo hacia el aire. Las llamas danzaron alrededor de Jynx, minando cada vez más su fuerza. Crujido. A la orden de Ryu, Houndour cargó a través de las llamas, con sus mandíbulas brillando con un aura oscura. Pero justo cuando el super efectivo Crunch estaba a punto de aterrizar, explosión de enfoque.
Hinks levantó la mano de repente, y una bola de energía naranja se formó en su palma. Salió disparada, golpeando a Houndour de lleno en la frente. ¿Qué? Ryua observó con incredulidad cómo su Houndour aullaba de dolor, salía volando y aterrizaba pesadamente en el suelo. ¿Cómo pudo Hinks ejecutar un movimiento de tan baja precisión como Focus Blast con tanta precisión, especialmente en el entorno caótico de un Fire Spin? Stephen explicó. Generalmente, en un girofuego, la resistencia de un Pokémon se agota continuamente, mientras que su cuerpo también es devastado por las llamas. Este tipo de dolor hace que sus movimientos flaqueen, reduciendo la precisión de sus ataques. Levantó la máscara restrictiva de oxígeno. Pero al simular la falta de oxígeno con estas máscaras, podemos entrenar a los Pokémon para que mantengan la compostura y la precisión incluso en esas condiciones. Mientras le aplicaba la medicina a su Houndour, Ryua miró fijamente a Stephen con la boca ligeramente abierta. Esto era increíble. Nunca había visto a nadie usar esos métodos de entrenamiento. Para ser honesto, incluso sin herramientas externas, Stephen no creía que sus métodos de entrenamiento pudieran igualar a los de Green, el entrenador apodado el Cuidador por el profesor Oak. Pero y podía confiar en la tecnología. Un día, Stephen incluso se preguntó si podría crear algo parecido a la cámara del tiempo hiperbólica. Chapter 55. Pokémon. Y Transmigrate to IC 55. Créditos. Saiman Ojinelabay en tan solo unos días, la comprensión de Ryua sobre las habilidades de Stephen había alcanzado un nivel completamente nuevo. Antes de conocer a Stephen, había estudiado con muchos maestros famosos cómo criar Pokémon. Pero ninguno de ellos podía compararse con Stephen, quien parecía sobresalir en todos los aspectos. De repente, pudo entender por qué ese idiota de Will estaba dispuesto a seguirlo a todos lados. Jejeje, amigos, déjenme mostrarles algo genial. En ese momento, Will habló con una voz que imitaba a cierta personalidad cómica de internet, acercándose a ellos como un Golden Retriever emocionado mostrando un truco recién aprendido. Por cierto, la frase amigos era algo que había aprendido de Stephen por casualidad. ¿Encontraste una billetera? Stephen respondió con naturalidad. Sabía que si ignoraba a este tipo, Will se enojaría aún más. Por supuesto que no. La sonrisa de Will se amplió cuando sacó una Pokébola y la abrió. Con un destello de luz blanca, un nuevo Pokémon apareció entre los tres. Hermano lento. O podríamos llamarlo la evolución de Slowpoke. ¿Qué te parece? Justo ahora un Shader le mordió la cola a mi Slowpoke, y luego evolucionó. Al recordar lo que acababa de suceder, Will exclamó con asombro. Es increíble. No sabía que la evolución pudiera funcionar así. A Slowbro le gusta pescar comida con la cola. En cuanto un Shader lo muerde, evoluciona en Slowbro, intervino Ryua. Quien descubrió este fenómeno fue el propio profesor Oak. Causó un gran revuelo en el mundo académico de aquel entonces, ya que nadie había visto antes este tipo de evolución. Al notar que Stephen no había dicho nada, Will preguntó con curiosidad. Oye, Stephen, ¿por qué no dices nada? Stephen, sin embargo, permaneció en silencio, mirando fijamente el caparazón sujeto a la cola de Slowbro. Un caparazón amenazante, de forma de tono. Ese era el Shader que se había transformado. Pero a diferencia de la expresión tonta de un Shader normal, el caparazón que se convirtió en parte del cuerpo de Slowbro ahora tenía una expresión feroz, parecida a la de la evolución de Shader, Cloyster. En lugar de responderle a Will, Stephen se agachó y comenzó a examinar el punto de conexión entre el caparazón y la cola de Slowbro. Notó que los dientes afilados en la base del caparazón mordían con fuerza la cola de Slowbro. ¿Qué crees que pasaría si lo soltara? La pregunta de Stephen dejó a Ryua y Will momentáneamente aturdidos. Esto, nunca lo habían considerado. Stephen se levantó y caminó hacia el patio de entrenamiento, rebuscando en el botiquín médico antes de sacar una jeringa. Mientras caminaba de regreso, intercambió una mirada con su Umbreon. Umbreon pareció leer algo en su mirada. Su expresión cambió sutilmente. Manténgalo presionado. Stephen se agachó de nuevo junto a Slowbro. Con la Hinks de Will sosteniendo firmemente la concha en su lugar, Stephen inyectó la jeringa en la boquilla del Shader convertido en concha. La concha aflojó instintivamente su agarre después de sentir un entumecimiento punzante en sus encías. Lo que Stephen había inyectado era un anestésico especialmente formulado a partir de esporas aturdidoras, diseñado para cirugías Pokémon. La concha en forma de cono cayó al suelo. Casi inmediatamente después de tocar el suelo, su cuerpo emitió una tenue luz azul de desevolución, convirtiéndose en un Shader normal. ¿Fue esto luz de desevolución? Y el Slowbro, que había estado de pie sobre dos patas, se desplomó de nuevo a su forma cuadrúpeda original.
Se había convertido de nuevo en Slowpoke. Se revirtió. Tanto Will como Ryu miraron con incredulidad. Si un Shader que muerde a un Slowpoke puede evolucionarlo a un Slowbro, entonces lógicamente, si el Shader lo suelta, ¿no se revertiría? Ya habían especulado sobre esta posibilidad anteriormente. Pero nunca pensaron que eso fuera posible. Quizás esto podría ser. Stephen, sumido en sus pensamientos, se volvió hacia Will y le dijo. Déjame tomar prestado tu Slowpoke y Shader por un rato. Está bien, Will asintió sin comprender. Era raro ver a Stephen con una expresión tan seria. Estaba completamente abrumado por la intensidad de Stephen. Un mes después de un día de entrenamiento, el trío y sus Pokémon terminaron de cenar juntos. Stephen se puso de pie y dijo. Todos, descansen. Umbreon, ven conmigo. Dicho esto, abrió la puerta y salió. Umbreon, al ver esto, escupió el último bocado de comida Pokémon que había estado masticando y rápidamente lo siguió. Tanto Will como Ryu, al ver nuevamente la expresión seria de Stephen, permanecieron en silencio contacto. Haciendo como si no se dieran cuenta, comenzaron a limpiar los platos. Incluso los Pokémon traviesos como María, Rose y Sina se retiraron obedientemente a sus Pokébolas. Con suerte, lo que tuvo que enfrentar Umbreon no fue demasiado grave. Caminando por las calles de Ciudad Cianwood, Stephen y Umbreon paseaban en silencio. Gracias al Pokéball disruptor inventado por Joker, los entrenadores de varias regiones se habían acostumbrado poco a poco a caminar con al menos uno. Ahora que lo pienso, los juegos Yardgold / Soul Silver tenían un sistema de seguimiento similar. ¿Por qué eliminaron esa característica en juegos posteriores? ¿Fue este uno de los efectos mariposa que había desencadenado? Además, a medida que el profesor Oak continuó difundiendo conocimiento sobre los Pokémon de tipo oscuro, el Umbreon de Stephen que caminaba junto a ella no atraía la misma atención que cuando la capturó por primera vez. Después de caminar durante más de media hora, Stephen finalmente se detuvo. Umbreon miró hacia arriba y se dio cuenta de dónde estaban. Era un cementerio. Stephen continuó caminando y Umbreon se apresuró a alcanzarlo. Cuando Stephen se detuvo nuevamente, Umbreon ni siquiera había levantado la cabeza cuando dijo. La abuela Sakura falleció. Al oír este nombre, Umbreon fue alcanzado por un rayo. Sakura era su antigua dueña, la anciana que la había abandonado. Al levantar la vista, vio la foto en la lápida. Era ella. Aunque no quería, ella te cuidó durante más de 7 años. Después de pensarlo mucho, decidí traerte aquí para presentarte tus respetos. Dicho esto, Esteban sacó 3 varillas de incienso de su bolsa, las encendió y las colocó en la tierra delante de la lápida. Umbreon permaneció en silencio durante un largo rato antes de inclinarse ligeramente ante la lápida. Pase lo que pase, gracias. Unos segundos después, abrió los ojos. Stephen sacó un frasco de líquido de su bolsillo, cavó un pequeño agujero en la tierra y colocó el frasco dentro. Umbreon inclinó la cabeza con curiosidad. Stephen explicó. Este es un agente de devolución que sinteticé estudiando los cambios en los factores genéticos durante la evolución de Slowpoke y Slowbro. Lo llamé temporalmente ATS 4000-octingentésimo-sexagésimo-noveno. Los ojos de Umbreon se abrieron en estado de shock. Recordó la promesa que habían hecho cuando se conocieron hace medio año. Lo terminé la semana pasada. Pero no te lo dije porque tenía miedo de perderte. Esteban enterró el frasco en la tierra. Pero ahora por fin puedo quedarme tranquilo, ya no es necesario. Al momento siguiente, Umbreon se arrojó a los brazos de Stephen. Las palabras tenía miedo de perderte significaban más para ella que cualquier otra cosa. Al ver esto, Rose también corrió y empujó a Stephen. María y Sina también saltaron de sus Pokébolas. Sus caras feroces decían claramente 3 palabras. Abrázame también. En menos de 2 segundos, Umbreon, que estaba disfrutando de un sincero abrazo, fue empujada desde el pecho de Stephen hasta su estómago, con su rostro aplastado en expresiones dignas de un meme. Chapter 56. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 56. Un nuevo día en el campo de entrenamiento de la playa María, no uses tu lanzallamas demasiado potente. Debes coordinarte con Rose y Sina. Stephen estaba dando un entrenamiento especial a sus 3 Houndour. Mientras tanto, Ryu y Will estaban realizando un ejercicio de batalla. Hermano lento, rayo de hielo. A la orden de Will, Slowbro abrió su boca hacia el cielo, su mirada vacía se fijó en el Murkrow que volaba en lo alto. Este Murkrow fue uno de los Pokémon liberados durante el ataque anterior de Ryu a un camión de carga de la corporación Kaizen.
Cuando Stephen y Ryu se retiraron, el Murkrow los siguió voluntariamente, con la esperanza de convertirse en el Pokémon de Ryu. En el momento siguiente, Slowbro desató un rayo de hielo retorcido que destrozó el aire mientras se elevaba hacia el cielo. Murkrow usa venganza. Ryu adiós Warden. La energía oscura onduló por el cuerpo de Murkrow. Volando rápidamente sobre Slowbro, esquivó el rayo de hielo mientras se acercaba a su objetivo. Si este movimiento de tipo oscuro golpea a Slowbro, será súper efectivo. Y era evidente que el Murkrow de Ryu no era un Pokémon cualquiera. Aunque recién capturado, su agilidad era excepcional, esquivando por poco los bordes del rayo hielo en varias ocasiones. La distancia entre Murkrow y Slowbro se hacía cada vez más pequeña. En menos de 3 segundos, Murkrow, que estaba en el aire, estaba a 2 metros de Slowbro. Pero justo cuando la distancia se redujo a menos de medio metro, Will sonrió con picardía, como si su trampa hubiera saltado. ¡Qué movimientos tan ágiles, al contrario de mi Slowbro, eh! Al oír sus palabras, la cola de Slowbro, encerrada en el shader transformado en un caparazón espinoso, se clavó en el suelo como un tapón, afianzándose firmemente. La fuerza lo volteó boca abajo, esquivando por poco el movimiento venganza de Murkrow. Pero aún no había terminado. La cola, similar a la de shader, giró como un trompo, y el cuerpo de Slowbro la imitó con un giro de 180 grados. Su boca, ya cargada de energía, apuntaba directamente a la nuca de Murkrow. Rayo de hielo volvió a dispararse, impactando con precisión milimétrica. Súper efectivo. Murkrow se estrelló contra el suelo en agonía. ¿Qué tal eso? El truco 2 en 1 de mi Slowbro, Ryu, dijo Will con suficiencia. Como alguien destinado a convertirse en miembro del alto mando de la Liga Índigo, el talento de Will era innegable. Y tras pasar tiempo entrenando junto a Stephen, sus Pokémon se habían sometido al entrenamiento más científico y riguroso imaginable. Ryu recordó en silencio a Murkrow. Como Murkrow había caído de espaldas a Will, no había visto su última expresión, una sonrisa siniestra. Auge, Ryu envió a su segundo Pokémon y un Houndoom. Sí, era malhumorado Houndoom. Hace 2 días, había evolucionado. Y Will miró de reojo a Stephen, que entrenaba a 3 Houndooms a lo lejos. El Houndoom de Ryu había evolucionado. Era imposible que los 3 de Stephen siguieran en su forma de bebé, ¿verdad? Debe haber una razón. A menos que se trate de un caso único, como el de Growlithe, que aprendió ciertos movimientos antes de evolucionar, la mayoría de los Pokémon evolucionan en cuanto están listos. Pero conociendo a Stephen, debe tener sus razones. Después de todo, últimamente había estado llevando a esos 3 Houndooms al sótano para entrenamiento secreto, Will reflexionó. Houndoom, pulso oscuro. A la orden de Ryu, Houndoom mostró sus colmillos y desató una ola de energía oscura. Auge. El poderoso pulso oscuro, con un alcance más amplio que Payback, golpeó a Slowbro de frente. La nube de polvo de la explosión aún no se había asentado, pero la playa donde Ryu y Will estaban luchando ahora estaba envuelta en un espacio translúcido y cristalino, como si la habilidad de la habitación de Trafalgar Law se hubiera activado. ¡Qué movimiento tan poderoso, pero no parece lo suficientemente fuerte como para derrotar a mi Slowbro directamente! Will y Slowbro aparecieron entre el humo. Slowbro estaba cubierto de heridas por el pulso oscuro, y sus movimientos eran visiblemente lentos debido al daño. Pero y su expresión estaba llena de confianza. Y ahora, la batalla está decidida, dijo Will con la misma sonrisa confiada que su Slowbro. ¿Sala de trucos?, murmuró Ryu mientras observaba el peculiar espacio que la rodeaba. Espacio raro, un campo especial creado por Pokémon psíquicos, invierte la velocidad de todos los Pokémon que lo componen. Los Pokémon más lentos se vuelven más rápidos. Exactamente, Slowbro, Scald. Will gritó. En un instante, Slowbro, uno de los Pokémon más lentos que existen, se movió con la velocidad extrema de un Dragonite. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Houndoom y abrió la boca para desatar Escaldar. Pero en ese momento, Slowbro se quedó paralizado. Su expresión, normalmente vacía, se volvió aún más vacía. Lento, Slowbro, ¿qué pasa?, preguntó Will, confundido al ver que su Slowbro se detenía de repente. Lento, Slowbro intentó responder, pero inclinó la cabeza y giró en el lugar antes de desplomarse en el suelo, levantando una nube de arena. Cuando el polvo se asentó, Will vio a su Slowbro inconsciente, con espirales en sus ojos. ¿Qué? Mi Slowbro. ¿Qué acaba de pasar? Es movimiento de ahora, fue Perishon, dijo Stephen mientras se acercaba. Como era de esperar, no pude ocultártelo, respondió Ryu sin sorprenderse.
En el último momento, justo antes de que el rayo de hielo de Slowbro atacara, Murkrow había usado Canción de Perdición, un movimiento que asegura que todos los que lo escuchen se desmayarán después de unos pocos turnos. La venganza era solo un seduelo. El verdadero objetivo de Riwa era que Murkrow se acercara lo suficiente para que Slowbro pudiera escuchar su silenciosa canción de la muerte. Los tipos oscuros siempre pelean tan sucio, se quejó Will con frustración. ¡Guau! Oundon le gruñó a Will, sobresaltándolo. Will cayó al suelo, notando que los tres Oundows de Stephen lo miraban con ojos igualmente amenazantes. De repente recordó que Stephen también se especializaba en criaturas siniestras. Accidentalmente ofendió a ambos compañeros de equipo. Esta batalla de 2 contra 2 es mi victoria, declaró Riwa, mirando fijamente a Stephen. Stephen, me lo prometiste. Si le gano a Will, me ayudarías con mi plan de venganza. No solo Riwa, los ojos de Undon también ardían con determinación. Riwa, por supuesto, se refería a su plan de vengarse de Aldous, uno de los 4 de élite de la Liga Índigo. Cuando Riwa se unió al grupo de Stephen, dejó claras sus intenciones. Pero, como le faltaban fuerzas en ese momento, Stephen no aceptó. Unos días después, Stephen le dijo, si puedes derrotar a Will, lo consideraré. Y hoy, Riwa había hecho precisamente eso. Tienes mucha prisa, comentó Stephen, mirando entre Riwa, Oundon y Will. En verdad, la voluntad de Stephen de ayudar a Riwa no fue enteramente por su bien, o al menos, no puramente por su bien. Una parte importante de la razón fue el interés de Stephen en Aldous, o más bien, en la familia Kaisen en su conjunto. Después de todo, Kaisen era la familia más adinerada de la región de Johto, con 2 hijos que eran entrenadores de Élite 4. Una familia como esta rivalizaba incluso con el clan domador de dragones. Entonces, ¿por qué no había rastro de ellos en la era de Ash, solo unos años después? El Dr. Stephen, siempre curioso por lo desconocido, estaba ansioso por descubrir. Chapter 57. Pokémon. Y Transmigrate Twice 57. Junto a la cabaña junto al mar, en la sala de estar puede que Aldous pertenezca al alto mando de la Liga Índigo, pero a diferencia de la campeona Agatha y los otros 3 miembros, no pasa mucho tiempo en la meseta Índigo. En cambio, se mantiene fiel a su padre, el maestro Kaisen, dando la impresión de que no es un miembro del alto mando, sino su guardaespaldas. Will sacó una pizarra llena de información sobre la familia de Aldous. Destacaba el anciano calvo, el maestro Kaisen, quien había asistido a un banquete en la mansión de Ritsuki. La escena recordaba inquietantemente a las secuencias de planificación de Ocean's 11, donde los protagonistas se preparaban para un atraco. Chasqueando la lengua, Will añadió. Su padre es el hombre más rico de Johto y ha donado muchísimo dinero a la liga. La liga hace la vista gorda ante todo lo que hace. Will estaba totalmente de acuerdo con su plan de atacar a Aldous. Después de todo, se había unido al grupo simplemente porque pasar tiempo con Stephen le parecía que no sería aburrido. ¿Estás buscando a un miembro de los 4 de élite? El solo pensarlo lo emocionaba enormemente. ¿Vamos primero a por el maestro Kaisen? Preguntó Riwa con una mirada de reojo. Sin embargo, eso podría no ser fácil. Siendo el hombre más rico de Johto, los bienes del maestro Kaisen estaban repartidos por toda la región. A diferencia de Silco, que tenía sucursales en todo el mundo pero su sede estaba en Ciudad Azafrán de Kanto, los negocios del maestro Kaisen no tenían sede conocida. O al menos, nadie sabía dónde estaba. Encontrarlo sería un desafío. No necesariamente, respondió Stephen, fijando una foto en el centro de la pizarra. La foto mostraba al hijo menor del maestro Kaisen, el hermano de Aldous, Altair. La expresión de Riwa cambió ligeramente. Ahora lo recordaba. Altair era el líder del gimnasio de Ciudad Olivine. A diferencia de su padre y su hermano, cuyos movimientos eran esquivos, Altair, como líder de gimnasio, pasaba la mayor parte del tiempo en él. Después de todo, incluso cuando Brock y Misty viajaron mucho con Ash en el futuro, delegaron temporalmente sus responsabilidades de líder de gimnasio a sus hermanos. Altair es uno de los entrenadores más fuertes de Johto, o mejor dicho, probablemente el más fuerte, dijo Will, mordiéndose el labio con entusiasmo. Dicen que su fuerza rivaliza con la del alto mando. Esto es importante. Deberíamos avisar a la prensa antes de actuar y dejar que anuncie nuestra victoria. Dejen de causar problemas. Espetó Riwa. No quería atraer atención innecesaria. Su objetivo al atacar a Altair era usarlo para rastrear a Aldous. Si lo asustaban o alertaban a la liga, toda la operación se arruinaría. No hacemos esto para pelear, dijo Stephen con calma. La clave es encontrar el paradero de Aldous e investigar los negocios turbios de su familia. Qué lástima. Tenía muchas ganas de pelear con un oponente de élite, dijo Will, visiblemente decepcionado.
Tendrás muchas oportunidades de luchar en el futuro. El objetivo es Aldous. Replicó Riwa, apenas capaz de tolerar su insensatez. Aún así, su plan para enfrentarse a oponentes de élite requería la fuerza de Will, así que tuvo que soportarlo. Ciudad Olivine, al igual que Ciudad Cianwood, era una ciudad costera con un puerto activo en la región de Johto. También era una de las áreas metropolitanas más grandes de Johto. Desde su puerto, los ferries de larga distancia transportaban pasajeros a Kanto. Durante la era de Ash, la líder de gimnasio local era Jasmine, especializada en Pokémon de tipo acero. Sin embargo, incluso en el futuro, Jasmine era considerada una de las líderes de gimnasio más jóvenes. Probablemente, para entonces, aún viajaba como una entrenadora normal. Frente al gimnasio Olivine, Stephen, Ryua y Will estaban sentados en una mesa al aire libre de un restaurante, observando la entrada del gimnasio desde el otro lado de la calle. Ya habían confirmado que Altair estaba en el gimnasio. La operación podía comenzar. Sorbe, sorbe. Will sorbió ruidosamente su espagueti, hablando con la boca llena. ¿Robar es cosa de la noche, no? Primero llenemos el estómago. Por cierto, Ryua, ¿vas a comerte este pastel de fresa? Si no, yo. Antes de que pudiera terminar su frase, la mano de Will alcanzó el pastel de Ryu. Golpe. Ryua le dio un golpe en la mano con un tenedor. Ladrón. Stephen analizó la situación. Hay dos opciones. O nos colamos mientras duerme por la noche y buscamos alguna prueba incriminatoria, o actuamos mientras está distraído durante un desafío de gimnasio. Al oír esto, Will y Ryua intercambiaron miradas y optaron por la primera opción. Después de todo, colarse mientras alguien dormía probablemente les daría más tiempo para buscar. Hola, soy Jasmine. Hoy vengo a desafiar al líder del gimnasio, Altair. En ese momento, una niña que parecía tener unos 6 o 7 años, al menos 2 menos que Will, se acercó a la entrada del gimnasio. Le habló con voz suave e infantil al guardia de seguridad. Jasmine. Al oír el nombre, Stephen miró instintivamente hacia la entrada del gimnasio. Allí estaba una chica de piel pálida, cabello corto y canoso hasta los hombros. ¿Fue esa Jasmine? Perfecto. Como no tenemos nada que hacer durante el día, mejor veamos el programa, dijo Stephen, con gran interés. Las palabras de la niña llamaron la atención no solo de Stephen y su grupo, sino también de muchos espectadores. Como Kanto y Johto compartían la misma liga Pokémon, los entrenadores de ambas regiones podían competir en la Liga Índigo consiguiendo 8 medallas de gimnasio de cada región. Esto significaba que había más de 20 gimnasios para elegir, el anime confirmó que solo Kanto tenía más de 10. La mayoría de los entrenadores preferían desafiar a los gimnasios más débiles, como el gimnasio Peuter del padre de Brock o el gimnasio Cerulean de la madre de Misty. Altair, sin embargo, era ampliamente reconocido como el líder de gimnasio más fuerte de Johto, con una fuerza comparable a la del alto mando. Pocos se atrevían a desafiarlo, al igual que Giovanni del gimnasio Viridian. Precisamente por eso Giovanni podía permitirse pasar tanto tiempo en Johto con Stephen. Ningún rival se atrevía a enfrentarse a él. Cuando se corrió la voz de que alguien retaba a Altair, los asientos del gimnasio Olivine se llenaron rápidamente. La gente quería ver quién era lo suficientemente valiente o insensato para enfrentarse a él. Como resultado, Stephen, Ryua y Will se mezclaron con la multitud sin llamar la atención. Señorita, no parece cumplir con la edad mínima requerida por la liga para ser entrenador, dijo Altair, frunciendo ligeramente el ceño detrás de sus gafas de sol. La liga exigía que los entrenadores tuvieran al menos 10 años para recibir un Pokémon inicial, embarcarse en aventuras y participar en los desafíos de gimnasio o en la competición de la liga. La chica que le precedió era menor de edad. Sí, solo tengo 6 años, balbuceó Jasmine, con el rostro enrojecido mientras se dirigía nerviosamente a Altair bajo la atenta mirada de la multitud. Mi abuelo me regaló mi primer Pokémon ayer. Crecí en Ciudad Olivine, y siempre he oído decir que el líder de gimnasio, Altair, es el entrenador más fuerte de Johto. Así que quería que fueras mi primer oponente. Su comportamiento tímido, que recuerda a Hinata Yuga, inmediatamente provocó reacciones de la audiencia. Vaya, qué agallas tiene esta niña. Ayer consiguió su Pokémon inicial y ya quiere desafiar a Altair. Ay, pensé que veríamos una batalla épica. Resulta que solo es una pelea de bebés. Aburrido. Sí, va a ser un KO de un solo golpe. Vamos. Varios espectadores se disponían a marcharse, indiferentes ante la perspectiva de un desajuste. Al ver esto, la joven Jasmine se puso aún más nerviosa, palideciendo mientras las lágrimas se le llenaban los ojos. Justo cuando Jasmine estaba al borde de las lágrimas, resonó la voz severa de Altair. ¿Por qué burlarse a esta niña? ¿No es su valentía algo que todos deberíamos admirar? Sus palabras silenciaron al público, dejando avergonzados a quienes se habían puesto de pie.
Dudaron, indecisos entre quedarse o irse. Mientras tanto, los espectadores restantes miraban a Altair con admiración. Bien dicho, líder de gimnasio Altair. No me extraña que sea el orgullo de Ciudad Olivine. Ryo soltó un suave bufido burlón. ¡Qué presumida! Como alguien que albergaba un profundo resentimiento hacia la familia de Altair, su hermano había asesinado a los padres de Undom, Ryo naturalmente no tenía buena voluntad hacia Altair. Stephen, sin embargo, guardó silencio. Siendo sincero, no creía que Altair estuviera fingiendo. Habiendo vivido 3 vidas, Stephen confiaba en su capacidad para juzgar a la gente. Por supuesto, si las habilidades de actuación de Altair estuvieran a la par con las de alguien como Aizen Sosuke, entonces Stephen admitió que no podría decirlo. Chapter 58. Pokémon. Y Transmigrate to IC 58. Onix no puede luchar. Manectric es el ganador. Por lo tanto, el vencedor es el líder de gimnasio Altair. En menos de 5 minutos, el árbitro de mediana edad, con gafas y una prominente barriga, levantó su bandera para anunciar el resultado de la batalla. Para ser honestos, el hecho de que Jasmine, que acababa de recibir su Pokémon inicial, pudiera durar casi 5 minutos ya era un milagro. Esto se debió principalmente a que Altair se había estado conteniendo y había usado la batalla para enseñarle. Fue bastante evidente cuando envió un Manectric de tipo eléctrico puro para enfrentar a un Onix de tipo roca/tierra. Tu mayor problema ahora mismo es tu falta de confianza al dar órdenes. Debes entender que cualquier nerviosismo que muestre un entrenador se transmitirá inevitablemente a sus Pokémon. Altair se acercó a Jasmine y le ofreció su consejo con seriedad. Jasmine recuperó su Onix, inclinó la cabeza ligeramente para expresar su gratitud y dijo: gracias por su guía, señor Altair. Los aplausos estallaron como olas en el lugar. Aunque el partido en sí estuvo lejos de ser espectacular, la enseñanza paciente y meticulosa de Altair dejó una impresión en todos. El señor Altair es muy considerado y constantemente señala los errores de la niña. No solo es fuerte, sino que también es muy gentil. He oído que el señor Altair sigue soltero. Su padre es el hombre más rico de Johto y tiene mucho poder. Claro, no es el más guapo, pero ¿qué más da? Ah, es increíble. Me pregunto si tendré alguna oportunidad. Señora, ¿sabe su marido que está usted diciendo estas cosas? Al escuchar los elogios interminables de la audiencia hacia Altair, la expresión de Ryo se volvió aún más desdeñosa. ¡Qué presumido! Ella todavía no pensaba que Altair, el hermano menor de Aldous, fuera nada especial. Todos tenemos 2 caras, Ryo le recordó Stephen. Tomemos, por ejemplo, el caso más sencillo: Giovanni. ¿Giovanni es malvado? Sí, increíblemente malvado. Las cosas que hizo en secreto podrían describirse como demasiado numerosas para registrarlas. Pero, por otro lado, Giovanni también tenía un don para cultivar talentos. Su libro, Misterios de la Tierra, inspiró a innumerables entrenadores a enamorarse de los Pokémon de tipo Tierra. Y como jefe, Giovanni era impecable. Imagínese esto: si un transmigrante terminara en la aldea oculta de la hoja, su primer instinto probablemente sería descubrir cómo derrocar a Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura. Pero si el mismo transmigrador aterrizara en el equipo Rocket, no pensarían en derrocar a Giovanni. ¿Por qué? Porque el carisma de Giovanni como líder era inigualable. Incluso si alguien quisiera rebelarse, no encontraría una buena razón en mucho tiempo. Bueno, excepto por ese futuro enano que quería tomar el control de la organización. Cuando descubrió que Giovanni tenía un hijo, se puso furioso y montó un motín. Pero Stephen se dio cuenta de que la pequeña pasaba por alto un punto crucial. Incluso si el equipo Rocket tuviera que elegir un sucesor, aún así no sería él. Anochecer. Después de asegurarse de que no había riesgos de seguridad, el personal del gimnasio Olivine cerró las puertas del gimnasio desde adentro. Las luces del campo de batalla se apagaron y todo el gimnasio cayó en un profundo silencio. Sin embargo, en ese momento, 3 figuras aparecieron repentinamente en el área de asientos del público. No eran otros que Stephen, Ryo y Will. ¡Guau! Esto es increíble. Como era de esperar de Stephen, siempre inventando nuevos aparatos. Will, en su personaje de ladrón fantasma, jugueteó emocionado con la pulsera marcada con el número 3. En verdad, después de que la batalla de Jasmine con Altair terminó ese mismo día, los 3 nunca se fueron. En lugar de eso, utilizaron la función de invisibilidad de sus uniformes de ladrón fantasma para esconderse en las gradas de la audiencia. No es más que un pequeño aparato improvisado con los factores genéticos de tecleón y tecnología desarrollada por cierta familia real malvada, dijo Stephen, guardando su pulsera marcada con el número 1. La pulsera de Ryo llevaba el número 2. Will sonrió incontrolablemente y medio en broma exclamó:
Con esto, colándose en el baño de mujeres, golpear. Antes de que pudiera terminar, Ryua le dio un golpe en la parte posterior de la cabeza. Entrégalo. Ryua, no. Por favor, Ryua, no. Ryua agarró a Will por el cuello con su mano izquierda y con la derecha le arrebató la pulsera, ignorando sus protestas. Bajen la voz, les recordó Stephen. Al final, la pulsera de transformación de Will fue confiscada por Ryua. Ante la mirada lastimera y resentida de Will, Ryua permaneció impasible. Guardaré esto hasta que terminemos nuestro turno. No quiero a un pervertido como compañero. Mientras tanto, Stephen ya se había puesto un par de gafas térmicas y estaba escaneando los alrededores. ¿Algo inusual, Stephen? Preguntó Ryua con impaciencia. Sin responder, Stephen les hizo un gesto para que lo siguieran. Después de una corta caminata, el trío vio a 2 miembros del personal del gimnasio patrullando la entrada del área de alojamiento, cada uno acompañado por un Myrtiana. ¿Patrullar a estas horas de la noche? Tienen la guardia muy alta, susurró Will. Y hasta sacaron Pokémon. Desconfían de tu invento de la Pokébola disruptora, Stephen. Te dije que esta gente era sospechosa, gruñó Ryua antes de volverse hacia Stephen. ¿Deberíamos usar la función de invisibilidad otra vez? La invisibilidad por sí sola no engañará al olfato de un Pokémon canino. Mantén la distancia y sígueme, y Stephen se tocó la nariz y describió los siguientes pasos de su plan. Will, toma la izquierda. Ryua, toma la derecha. Ryua le devolvió a Will la pulsera confiscada, y ambos activaron de nuevo sus modos sigilosos. Se deslizaron por las paredes de la zona de asientos del público, acercándose poco a poco a los 2 empleados. En el momento en que los Myrtianas se pusieron alerta, Stephen, observando desde la distancia, rápidamente hizo una señal bajando su mano levantada. Will y Ryua inmediatamente lanzaron sus Pokéballs. Natu usa onda trueno. Murkrow usa ataque de ala. Estaba claro que mientras Will usaba onda trueno para paralizar a su objetivo, Ryua, impulsada por su deseo de ayudar a Undom a vengar sus agravios pasados, optó directamente por un enfoque más agresivo. Ella ordenó a Murkrow que atacara los cuellos tanto del miembro del personal como de su Myrtiana. Stephen se acercó al miembro del personal inconsciente y a Myrtiana para ver cómo estaban. Afortunadamente, todavía estaban vivos. No me opongo a la venganza, pero tampoco a los asesinatos innecesarios, afirmó Stephen. No quería que Ryua se convirtiera en una versión femenina de Obito. Si alguien mató a Rin, claro, ve a vengarte de la aldea de la niebla o de Madara Uchiha. Pero no digas tonterías como, este mundo tiene defectos, así que lo destruiré. ¿Qué hizo mal el mundo? ¿Por qué estos lunáticos siempre quieren destruirlo? Ryua permaneció en silencio y asintió bajo la mirada de Stephen, señalando su comprensión. Mientras tanto, Will liberó a Jinx para terminar el trabajo, usando a Lee repetidamente hasta que tanto el miembro del personal como el Myrtiana quedaron completamente incapacitados. Parecía que no iban a despertar pronto. Investigar despacio es demasiado complicado. Simplemente capturemos a Altair, hagamos que mi executor lo hipnotice y extraigamos la información directamente, sugirió Will de repente al llegar a la puerta del dormitorio del líder del gimnasio. Su executor había sido entrenado para especializarse en hipnosis, capaz de controlar objetivos sin causar daño cerebral. Lo haré yo, dijo Ryua, mientras alcanzaba la manija de la puerta. Pero justo cuando la punta de su dedo estaba a punto de tocarlo, bip, bip bip, bip bip bip. Una alarma estridente sonó en todo el gimnasio. En ese instante, todas las luces del gimnasio se encendieron, iluminando los rostros enmascarados del trío para que todos los vieran. ¿Qué? Ni siquiera tocamos la alarma. Gritó Will, incrédulo. Estallido. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se hizo añicos con un fuerte golpe. Stephen reaccionó rápidamente, alejando arriba de la puerta. En una fracción de segundo, un garrote de hueso atravesó la puerta y giró en el aire como un boomerang, destrozando aún más la abertura antes de regresar a la habitación. Un Pokémon saltó. Era un Marowak. Y justo detrás de él, ¿quién más apareció siendo el propio Altair? Bueno, esto es inesperado. No te estaba buscando, pero aquí estás, viniendo directo hacia mí, dijo Altair, con un destello de sorpresa tras sus gafas de sol. Estoy seguro de que no activamos ninguna alarma en el camino. ¿Podrías explicarme cómo nos atraparon? Stephen, siempre un estudiante curioso, no pudo evitar preguntar. Chapter 59. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 59. Ante la pregunta de Stephen, Altair guardó silencio brevemente antes de responder. El equipo de seguridad del gimnasio está equipado con controles remotos de alarma especiales. Deben presionar el control remoto cada 10 minutos o se activará la alarma automáticamente.
Dios mío, ¿qué es eso de ser tan cauteloso? Will se quedó atónito. No es de extrañar que sonara la alarma aunque no habían tocado nada. Así es como funciona. ¿Acaso un gimnasio normal necesita este nivel de seguridad? Resulta que tu familia esconde secretos turbios. Riwa se burló fríamente. Altair volvió su mirada hacia Riwa y, después de unos segundos, dijo. Riwa, aún no es demasiado tarde para dar la vuelta. Como alguien que experimentó personalmente el incidente de la villa, Altair, al igual que Goksou, podía adivinar fácilmente la identidad de la chica enmascarada que estaba frente a ellos. Callarse la boca. Altair no había terminado de hablar cuando Riwa lo interrumpió bruscamente. Arf. Oundon saltó impacientemente de su pokébola. ¿Tu hermano te ha contado lo de este niño? Hemos vuelto del infierno para vengarnos de él. La expresión de Riwa se volvió un poco perturbada. Oundon. Lanzallamas. Oundon plantó sus patas delanteras firmemente en el suelo, con profundas llamas carmesillas surgiendo entre sus colmillos. En el instante en que las 4 patas tocaron el suelo, estalló una columna de fuego ardiente. No importa si nos han descubierto. Si los métodos suaves no funcionan, recurriremos a la fuerza. Dime dónde está tu hermano. El grito de Riwa tomó a Altair con la guardia baja. Conocía muy bien los métodos de su padre y su hermano. Por las palabras de Riwa y la actitud de Oundon, aparentemente dispuesto a quemar todo hasta las cenizas, Altair no conocía la historia completa, pero podía adivinar la mayor parte. Mientras Altair reflexionaba, el ataque del lanzallamas se dirigió hacia él. Pero Marowak ya había intervenido. El garrote de hueso en la mano de Marowak giró más rápido que el rotor de un helicóptero, dispersando el lanzallamas entrante en brasas inofensivas. Stephen, mira esta situación. Will se giró para mirar a Stephen. Riwa está aún más enfadada de lo que esperaba, pero tiene razón. En este momento, la fuerza es nuestra única opción. Al escuchar la decisión de Stephen, Will ya no dudó. Jinx, pulso de agua. Al igual que hacía 2 meses, Jinx se enfrentó a Marowak, juntando las palmas de las manos para formar una esfera de agua densa del tamaño de una pelota de tenis. Al instante siguiente, la estrelló contra el suelo. La esfera de agua detonó, enviando una ola de agua de varios metros de altura hacia Marowak. Oundon se retiró rápidamente, evitando el área de efecto del ataque pulso de agua. Filo de piedra. Altair respondió con calma. Marowak, tras desviar el lanzallamas, golpeó el suelo con su garrote de hueso. ¡Bum! 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 Rocas dentadas con forma de lanza surgieron del suelo y se agruparon para formar un escudo que bloqueó la mayor parte de la ola de agua entrante. Mientras tanto, del otro lado, Oundon, viendo que incluso el movimiento basado en agua diseñado para contrarrestarlo había sido neutralizado, cargó hacia adelante, mostrando sus colmillos a su objetivo. Morder. Terremoto. Marowak ni siquiera se giró. Aún así, de espaldas a Oundon, levantó ligeramente su garrote de hueso y, al instante siguiente, lo derribó con aún más fuerza. Retumbar, un ataque de terremoto en toda el área. El suelo del gimnasio se agrietó bajo las ondas de choque que venían desde abajo y las paredes comenzaron a derrumbarse. Los violentos temblores del suelo alteraron el equilibrio de Oundon, haciéndolo tropezar antes de estabilizarse, soportando el dolor mientras miraba a Marowak, listo para atacar de nuevo. Pero, Marowak ya había recuperado la compostura. El garrote de hueso giró por el aire y silbó mientras se dirigía hacia Oundon. Hueso Megan. Con las réplicas del terremoto aún presentes, saltar para esquivar era limitado. Dada la situación, Riwa actuó rápidamente. Oundon. Usa el lanzallamas en el suelo. Oundon bajó repentinamente la cabeza, liberando un lanzallamas de máxima potencia que actuó como un pilar, impulsando su propio cuerpo hacia el aire, evitando por poco el Bonemeran. ¡Oh, oh! Riwa incluso aprendió el movimiento de Stephen. Will exclamó sorprendido. Pero, luchar contra un oponente del calibre de Elite Four no es tan sencillo. Marowak corrió hacia adelante, aparentemente para atrapar su garrote de hueso que regresaba. Pero en cuestión de momentos todos se dieron cuenta de que algo no andaba bien. El garrote de hueso estaba a punto de aterrizar en la mano de Marowak, pero en lugar de atraparlo, Marowak giró sus cortas patas en una patada aérea y golpeó el garrote con fuerza. La trayectoria del garrote de hueso cambió instantáneamente y se dirigió hacia Oundon en el aire. Estaba a punto de ser alcanzado. En el último segundo una sombra oscura se movía entre Oundon y el garrote de hueso. Era un Breón. En el aire, un Breón cruzó sus patas delanteras sobre su pecho en forma de X.
Aunque los delgados brazos de Umbreon parecían delicados, una mirada más cercana reveló venas abultadas y músculos tensos, como si hubiera salido de un episodio de JoJo's Bizarre Adventure. Estallido. El Boomerang de nivel 4 Elite atacó a Umbreon, pero ella no se inmutó en lo más mínimo. En lugar de eso, Umbreon esbozó una sonrisa siniestra. Esta vez no es una actuación. Su progreso es notable. Altair afirmó sin rodeos. La última vez, Umbreon engañó a Joker con sus habilidades de actuación y aseguró la victoria a través de un ataque sorpresa. Pero esta vez, Altair lo sabía. Umbreon no había estado actuando. Su defensa había sido entrenada hasta el punto de poder resistir un golpe directo de Marowak. Ataque sorpresa. Movimiento de piernas. Stephen y Altair emitieron sus órdenes simultáneamente. Umbreon, aún en el aire, extendió sus garras mientras Marowak balanceaba su garrote de hueso hacia arriba, y ambos se golpearon entre sí con una fuerza inmensa. La onda expansiva resultante se extendió hacia afuera, golpeando las paredes ya agrietadas del gimnasio. Los muros, que habían sido debilitados por el terremoto, se derrumbaron completamente bajo la tensión, derrumbándose con un estruendo atronador. Durante el enfrentamiento, Marowak finalmente tomó la delantera. Agarrando su garrote de hueso con ambas manos, blandió su arma con un movimiento similar al de una pelota de béisbol, intentando lanzar a Umbreon por los aires. Pero Umbreon no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Se aferró fuertemente al garrote de hueso con su pata izquierda, evitando que Marowak lo arrojara lejos. Umbreon levantó su pata derecha, revelando una sonrisa maliciosa mientras su pelaje se erizaba. Al observarla más de cerca, se observaron tenues corrientes de un líquido de color púrpura oscuro que brillaban en su pata derecha. Altair percibió inmediatamente que algo andaba mal. Marowak, detén el ataque. Pero ya era demasiado tarde. Umbreon giró su pata derecha en un movimiento parecido a un golpe con el codo. Aunque no golpeó físicamente a Marowak, el fluido tóxico salpicó los ojos de Marowak. Con un grito de dolor, Marowak cayó del aire. Afortunadamente, logró torcer su cuerpo en el último momento, aterrizando sobre sus pies para minimizar el daño. Pero cuando Altair miró más de cerca, notó un leve tinte púrpura en el rostro de Marowak. ¿Estaba envenenado? Cuando Umbreon se excita, sus poros secretan un sudor cargado de toxinas. Stephen caminó tranquilamente hacia Umbreon, sonriendo levemente. Aunque no es de tipo veneno, es bastante hábil en el uso del veneno. Después de un breve momento de silencio, Altair habló. Te has vuelto más fuerte. Chapter 60. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 60. Créditos. Daxter, nuestro plan original era obtener información sobre tu hermano mayor, Aldous. Pero tu hermano y tu padre son tan escurridizos que no tuvimos más remedio que ponerte en la mira. Stephen sonrió. ¿Venganza por tu compañero? La expresión de Altair no cambió mucho. Para ser honesto, su hermano mayor había ofendido a tanta gente que incluso él, como hermano menor, no podía contarlos a todos. Llegó a tal punto que se sintió entumecido. En parte, sí. Pero la otra parte es que, tengo cierto interés en tu familia. Bajo la máscara de Stephen, sus ojos brillaban con una sed aún más intensa de conocimiento. Ya había deducido que la era actual era aproximadamente 5 o 6 años antes de que comenzara el viaje de Ash Ketchum como nuevo entrenador Pokémon. Y Stephen estaba genuinamente curioso. ¿Cómo podía un conglomerado financiero que rivalizaba con el clan domador de dragones de Ciudad Blackton desaparecer por completo en tan poco tiempo? Fascinante. ¿Parezco el tipo de persona que traicionaría a mi familia? Altair preguntó en respuesta. Entonces no hay nada que discutir, ¿verdad? Desde el momento en que sonó la alarma y apareció Altair, Stephen había anticipado que las cosas escalarían hasta este punto. Altair, sin expresión alguna, recordó su Marowak envenenado y lanzó una bola de lujo con un movimiento suave. Cuando la bola se abrió, apareció un destello de luz blanca. Un par de enormes alas de color rojo sangre se extienden en el cielo nocturno. El Pokémon pseudo legendario, Salamence. Rugido. El Salamence emitió un rugido atronador y la presión del viento resultante hizo que el abrigo de Stephen se ondulara dramáticamente. Esto también provocó que los 3 Pokémon oponentes entrecerraran ligeramente los ojos, con rastros de aprensión parpadeando en sus ojos. Así que saca a relucir su as, este tipo. Rúa levantó la mano para protegerse la cara de la presión del viento. Pulso de dragón. Altair comandó decisivamente Salamence. Batalla de luz. Stephen dio su orden a su Umbreon casi simultáneamente. Salamence desató una feroz explosión de energía dracónica desde su boca.
Una pared de energía translúcida y rectangular se materializó instantáneamente frente a Umbreon. Auge. El pulso del dragón se estrelló contra la pantalla de luz, y el diámetro del ataque se redujo visiblemente a medida que la atravesaba. Sin embargo, el ataque aún fue formidable, golpeando a Umbreon y explotando al impactar. La onda expansiva resultante envió a Umbreon volando por los aires. Como se esperaba del Pokémon de un entrenador de nivel Elite 4, Salamence probablemente estaba a un paso de ingresar al territorio del nivel campeón. Puedo imaginarme lo que ha hecho mi hermano, pero lo siento, eso no significa que los traicione. Altair presionó su ataque. Garra de dragón. La pantalla de luz ya había reducido el poder de pulso dragón, y el Umbreon de Joker tenía una de las defensas más fuertes de cualquier Pokémon que Altair hubiera enfrentado jamás. Si ese es el caso, un ataque físico sería suficiente. Salamence levantó su garra derecha en alto, sus 3 garras afiladas se encendieron con llamas azules y formaron bordes en forma de cuchillas. Fue como si un enorme tridente se derrumbara. Pero justo antes de aterrizar, el cuerpo de Umbreon en el aire pareció ser agarrado por una mano invisible y fue sacudido hacia un lado, evitando por poco la garra de dragón de Salamence. Altair se sobresaltó, pero al momento siguiente notó algo. Un tenue resplandor púrpura envolvió el cuerpo de Umbreon. Eso fue psíquico. Entonces la atención de Altair se centró en el Xatu posado en el hombro de Will detrás de Stephen, sus ojos brillaban débilmente. Así que eso es todo, usar psíquico para ayudar a Umbreon a esquivar el ataque. Pero los movimientos psíquicos no deberían funcionar en tipos oscuros. Altair rápidamente notó algo más. Las pupilas de Xatu brillaban levemente con un tono dorado. Eso fue ojo milagroso. Un movimiento que permite que los ataques psíquicos afecten a los Pokémon de tipo siniestro. Pulso oscuro. En la breve apertura, Stephen y Ryu dieron órdenes simultáneas. Desde 2 direcciones, Umbreon y el Houndoom de Ryu dispararon ondas de energía oscuras y pulsantes al cuello y la espalda de Salamence. Cola de agua. Sin embargo, Salamence era el as de un entrenador de nivel Elite Four por una razón. Su nivel estaba muy por encima del equipo de Stephen. Incluso después de recibir 2 pulsos oscuros de frente, Salamence estaba lejos de estar en una posición desventajosa, y mucho menos de perder su capacidad de luchar. Como era de esperar, siguiendo la orden de su entrenador, Salamence, a pesar del doble impacto de los pulsos oscuros, de repente abrió los ojos de par en par y movió su cola, conjurando corrientes de agua en espiral. La cola acuática se extendió como si fuera una hacha pesada. Al colisionar, la cola aqua destrozó el pulso oscuro disparado desde Houndoom en la parte trasera. En el siguiente instante, el ataque se estrelló contra el cuello de Houndoom sin perder impulso. Ruido sordo. Con un fuerte estruendo, Houndoom salió volando hacia un montón de escombros a la derecha. Houndoom. Ryu gritó y corrió a revisar las heridas de su compañero. Aunque Aqua Tail no era un movimiento del mismo tipo, la ventaja de tipo y la disparidad de nivel eran demasiado grandes. Houndoom ya no podía luchar. Sin embargo, el asalto de Salamence estaba lejos de terminar. La cola acuática que había lanzado a Houndoom por los aires aún conservaba una potencia considerable. Como una pata que se extendía, continuó su trayectoria hacia Umbreon. De repente, una barrera brillante, multicolor y translúcida se expandió hacia afuera, cubriendo la mitad del gimnasio Olivine. En un instante, los movimientos de Salamence se ralentizaron, como si alguien hubiera presionado un botón de velocidad 0,5x. Maldición. A la orden de Stephen, Umbreon tensó todo su cuerpo. Sus músculos, pequeños pero fuertes, se endurecieron como el acero. Sonido metálico. Cuando la cola acuática de Salamence golpeó, sonó como metal chocando con metal. ¿Sala de trucos? La mirada de Altair se dirigió nuevamente a Will, en la parte de atrás del grupo, y al Slowbro a su lado. En ese momento crucial, Trick Room había intercambiado la velocidad de Salamence con la de Umbreon. Así que esa es su estrategia. Joker y Ryu lideran la ofensiva, mientras que el gordito se queda atrás para brindar apoyo. No está mal, pero eso no es todo. La misteriosa voz de Ryu sonó de repente detrás de Altair. Altair frunció el ceño y miró a Ryu, que estaba parada cerca de su derrotado Houndoom. ¿Qué quiso decir? Zumbido. Antes de que Altair pudiera darse cuenta, una tenue llama apareció de repente en la cola de Salamence. Aunque era pequeño, fue suficiente para que Salamence se sintiera visiblemente incómodo. Eso fue fuego fatuo. Incluso después de ser noqueado, Houndoom logró hacer eso. Altair dedujo rápidamente lo que había sucedido. Houndoom había usado Will-O-Wisp en el mismo momento en que fue golpeado por Aqua Tail. ¿Un Houndoom de ese nivel podría lograr tal precisión?
Nuestros Pokémon soportan muy bien el dolor, dijo Riva con una sonrisa fría. Desde el principio, nunca esperé que los ataques de Houndoom causaran un daño significativo a tu Salamence. Su función, desde el principio, era asestar a Will-O-Wisp. Pero como Fuego Fatuo es lento y poco preciso, usarlo directamente habría sido arriesgado. Así que... La sonrisa de Riwa se profundizó. En el momento en que Houndoom fue atacado, Salamence habría bajado la guardia, pensando que Houndoom ya no era una amenaza. La expresión de Altair se oscureció. Inicialmente pensó que la estrategia de Joker era que Will brindara apoyo mientras Joker y Riva manejaban la ofensiva. Pero se equivocó. Will y Riva eran apoyos. Y su coordinación fue perfecta. ¡Qué trío más aterrador!